A todos mis hermanos amados que están aquí con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos al tiempo de la palabra, amén. También saludamos allí a las personas que van a ver esta transmisión en diferido y también las que están pudiendo verla en directo. Bendiciones a todos, amén, y a todas las familias. Vamos a orar, hermanos. Pero vamos a pedirle el favor aquí a nuestro hermano Manuel que les lea un versículo con el que vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy, amén. Pero toca con este micrófono porque este suena más duro. Es para mis hermanos que están acá, búsquenlo, segunda carta de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, amén. Bueno, listo. Vas a leerlo, ¿vale? Léelo bien. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bueno, lo repetimos acá, ¿vale? Lo repetimos. Voy a leer en la mía. Voy a leer aquí en la mía. Es Reina Valera, pero es versión 2006. Bueno, dice: el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar, amén. ¿Quién incline su cabeza, mi hermano amado? Vamos a orar. Bueno, Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Dios, en esta hora. Te glorificamos y te exaltamos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Nos sentimos contentos y alegres, Señor, por esta posibilidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de recibir el mensaje que tienes para nosotros desde tu trono, Señor. Nosotros no deseamos, Señor, ningún concepto de hombre, Señor, ningún parecer, ninguna subjetividad. Queremos, Señor, lo que viene de ti, Señor, y como viene el día de hoy para nosotros, así lo queremos recibir, Señor, con integridad, completo, Señor maravilloso, entero, bendito Dios. Y pedimos que esa palabra venga con poder, Señor, y que se cumpla el propósito por el cual la envías, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Que esa palabra rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, inúndanos, ministranos y llénanos en el nombre de Jesucristo. Damos todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, mi hermano amado, la enseñanza del día de hoy, 13 de marzo del 2022. Amén. El título de la enseñanza, para los que anotan, es: el Señor no retarda. Dígale al que está al lado: el Señor no retarda. Amén. El Señor no retarda. ¿Qué significa la palabra retardar? Vamos a explicarla desde lo más sencillo posible. No retardar es no hacer las cosas después de tiempo. Amén. Retardar, o sea, lo que quiere decir que retardar es hacer las cosas después de tiempo. Amén. Y meditemos un momento en esto, hermano. ¿Cuántas cosas hacemos después de tiempo? ¿Cuántas cosas hacemos después de tiempo? Muchas, ¿cierto? Y muchas de ellas
ya no sirve para nada hacerlas. Me viene a la mente del corazón ese pasaje de la palabra cuando Israel quiso ya hacerle caso a Dios después de tiempo. Y Dios ya dijo, yo no voy con ustedes. ¿Para qué van? Ya no estoy con ustedes. Y allá fueron, y ¿qué recibió Israel? Una terrible derrota. Porque ya Dios estaba con ellos. A raíz de esa relación que se fracturó, es que Israel comenzó a incursionar en la falsa profecía. ¿Qué es la falsa profecía? La falsa profecía es crear un escenario espiritual para que profetas falsos, vestidos de verdaderos, le digan al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y hacer creer que eso lo dijo Dios. Eso es una falsa profecía. ¿Cuánta gente está desorientada por falsas profecías? ¿Cuántos pastores hoy están incursionando en la política por falsa profecía? Llegó un profeta X a la congregación. El Señor me dice que Dios te va a levantar como diputado, como concejal, como alcalde, como congresista, como presidente de este país. Y muchos siervos de Dios le han creído a esos falsos profetas, creyendo que ha sido Dios el que habló, y han emprendido toda una carrera donde han maniobrado de tal forma que han dirigido su andar hacia el cumplimiento de esa profecía. Ahora, muchas veces, la mayoría de las veces, no pasa nada, ¿cierto? Pero hay veces que la persona alcanza ese propósito. Eso es aún más peligroso, porque la persona anda convencida de que ahí está Dios detrás de todo eso, y Dios está conmigo, y Dios me aparejó todo. Hace poco yo estaba hablando con una persona que yo conozco, y estaba hablándole del Señor. La persona no se congrega, la persona no ora, la persona no diezma, pero ella asegura que en todo lo que hace, Dios está ahí allanándole todo. Peligroso. Y ¿sabe una cosa? Lo que esa persona hace, prospera. Porque sabe que la persona es trabajadora, emprendedora, berraca. Y eso a nivel terrenal tiene su recompensa. Muchos nacen en cuna de oro. Heredé tengo la herencia de mi papá, de mi abuelo. No hizo nada para eso, simplemente tener la sangre del abuelo. Y ahí tienen plata, mucha gente tiene plata así. Pero hay mucha otra gente que a punta de trabajo, de esfuerzo, de trasnocha, de madrugar, alcanzan cosas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ustedes conocen, yo conozco a muchas personas que tienen plata porque han sido esforzados, porque se han sacrificado y tienen plata, han tenido empeño en lo que hacen. Y un concepto que está muy resuena mucho en este tiempo, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que una persona tiene de levantarse de sus derrotas y fracasos y seguir adelante. Se llama resiliencia. Y el resiliente logra cosas. Eso quiere decir que detrás de eso está Dios. Yo le hago una pregunta. Escuche esto. ¿Qué tan disciplinado es el diablo? Muy disciplinado. Madrugador, trasnochador, perseverante, paciente, diligente. Porque es que hay condiciones
que desde la creación de ese ser, que aún habiéndose convertido en una abominación, él conserva, porque es un ser de otra dimensión, no es un ser de carne y hueso, un ser espiritual. Era un querubín protector, o sea, era un ser de alto rango en el cielo. Y eso lo conserva, aunque ese es el más malvado, perverso, cruel, tirano que pueda existir. Yo le hago una pregunta, ustedes que conocen algo de historia: ¿qué tan disciplinado era Adolfo Hitler? Fernandito, ¿qué tan disciplinado era Adolfo Hitler? ¿Qué tan disciplinado era Joseph Stalin? De una disciplina, de una marcialidad. ¿Eso los hacía buenos? No. De hecho, eso de ninguna manera les desdibujó los monstruos que fueron. Y antes, por el contrario, por ser así, eran más, se perfeccionaron más en la maldad. Por ser así. Y medito, por ejemplo, en los grandes, por decirle grandes, en los más reconocidos criminales, los más reconocidos asesinos en serie de la historia. Por ejemplo, Ted Bundy, un hombre que las cuentas de la policía dan para que cuenten más de 3 decenas de mujeres torturadas y asesinadas por este hombre. Pero él dice, eso fue lo que la policía descubrió. Pero fueron muchas más. Y era un hombre que hacía las cosas de tal forma que no dejaba rastro. Casi que lo agarraron por la misma confesión de él. La policía policías de la mejor capacidad no lograban descubrir quién era ese monstruo. Y así, la historia está llena de hombres y mujeres así. De seres así. Entonces, aún alcanzando cosas dichas en un altar, no podemos asegurar que fue Dios el que lo hizo. Amén. Ahora, aquí el apóstol Pedro está hablando de no retardar su promesa, que el Señor no retarda su promesa. Entonces, es un versículo, hermano, que suele sacarse del contexto real y suele sacarse para enriquecer el morbo que lo que la palabra promesa tiene en medio de la iglesia, o el que ha adquirido en medio de la iglesia, como una forma en la que Dios satisface proyectos individuales, generalmente caprichosos, y los que han adoptado la doctrina de la prosperidad lo tienen muy presente. Dios no retarda la promesa. Claro, por allá de pronto años antes, un falso profeta le habrá podido decir a la persona: Dios te va a dar 5 haciendas. Póngase a pensar usted, ¿por cuántas administraciones puede pasar una persona que va a la iglesia? Muchas. ¿Y cuántas de esas ministraciones se hicieron con aparentes dones espirituales? Con aparente don de ciencia o palabra de sabiduría o don de profecía. Hoy mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cuántas personas están recibiendo profecía en la iglesia ministerial? Que de hecho en cada culto hay ronda de profecías. O en la iglesia universal, la mal llamada iglesia del Espíritu Santo, porque ahí no habita el Espíritu Santo. Y las personas van por la vida, y eso que estoy hablando de las sectas reconocidas, ¿no? Ahora, dentro de la iglesia cristiana, ¿cuánta falsa profecía hay? ¿Cuánta falsa promesa hay? Pero realmente, lo bello de la palabra y de la hermenéutica
es que la palabra misma nos hace entender lo que el Señor quiere decirnos, hermano. Y nos da un enfoque en el cual nosotros resaltamos las prioridades de Dios y las prioridades de Dios en el tiempo preciso y concreto. Amén. Hace 8 días, hermano, yo hice un repasito así rapidito de lo que está pasando a nivel mundial, que usted mismo puede estar enterado por las noticias, o bueno, medianamente informado, porque no todas las fuentes, pues de hecho la mayoría de las fuentes de información son susceptibles de ser dudosas. Pero bueno, mal que bien, logramos como comprender lo que está pasando, ¿cierto? 2 bloques que nunca han logrado reconciliarse están en conflicto. Y hay un país que desde hace mucho tiempo ha quedado como en el sándwich, que se llama Ucrania. Y Ucrania está en un sándwich entre una Europa que lo quiere agarrar y una Rusia que no se quiere dejar. ¿Y los pobres afectados quiénes son? Los ucranianos. Ya quedó clarito que ni Estados Unidos ni Europa van a poner un soldado en ese país. Como quien dice, ustedes vienen a ver qué van a hacer. ¿Sí? Les tocó a los pobres ucranianos afrontar la fiereza de ese monstruo llamado Rusia, porque es un monstruo, un oso gigante. De hecho, ese es el como el símbolo, el animal símbolo de Rusia, ¿no? El oso. El oso pardo es el oso que representa la grandeza de Rusia. Bueno. Y eso nos hace pensar lo que puede venir para el mundo, ¿cierto? Una escalada de situaciones que puede ser y posiblemente lo sea paulatina. Y entonces yo enseñaba cómo el ministro Lavrov, el canciller de Rusia, le decía a Europa, ¿por qué Europa y Occidente está hablando, o en las fuentes de información se está hablando de una tercera guerra mundial? Aquí lo que hay es una intervención militar o una operación militar en Ucrania, así le llaman los rusos, y para otros es una invasión de Rusia. Para mí es una invasión de Rusia. Ellos le llaman una operación militar. Y dijo Lavrov, si nosotros estuviéramos en una tercera guerra mundial, que le quede a la humanidad claro y a Occidente claro, una tercera guerra mundial será una guerra nuclear. Eso lo decía yo hace 8 días y hablábamos a grosso modo lo que puede hacer una bomba nuclear. Que más de uno quedó, me tocó ir puesto por puesto a ponerle otra vez en su sitio la quijada, porque quedaron como... Sí, porque claro, de pronto uno cuando estaba pequeño escuchaba eso, ¿no? Bueno, Hernandito estaba adolescente, mis tías, mi papá. Y en los años 80 también se reactivó todo ese temor de la guerra nuclear, y eso como que se había quedado olvidado, pero ninguno olvidado, hermano. Eso es una cosa que está ahí latente, y a mi modo de ver, es algo que un día va a pasar. Pero no se entristezca, hermano. Era lo que yo les decía hace 8 días. No se entristezca, porque nosotros somos portadores, eso sí, de una promesa real. Yo quiero que leamos el capítulo completo, si usted quiere que le dediquemos tiempo un poco más a esto. Entonces dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro, dice: a la espera del día del Señor, dice el título. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas 2 cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para un momentico ahí, o sea, es una carta que el apóstol Pedro le está mandando a gente ya madurita espiritualmente. O sea, gente con un entendimiento diáfano. Y en el contexto en el que estamos ahora, una persona con entendimiento diáfano es alguien
que ha tenido la precaución en este tiempo de no dejarse viciar por falsas doctrinas, ni por desinformación, ni por teorías de la conspiración, sino que está muy atento a lo que la palabra dice, a lo que el Espíritu discierne, y a tener diligencia por una fuente de información lo mejor o lo más precisa posible. ¿Correcto? Entonces Pedro está hablando a esas personas, como que dice, a los demás no van a entender. Pueden que lo lean, pero no lo van a entender. Eso es como, hay conferencias, y Hernandito lo sabe, y Lumilita lo sabe, y Astrid lo sabe, y mi tía que son. Hay conferencias donde a usted le dicen, le mandan un material que usted tiene que estudiar para poder asistir a la conferencia. Siempre lo decimos. Se lo mandan conferencias de un nivel. Dice, mire Mónica, léase esta cartilla, o esta información, o estos documentos, para que usted pueda ir a la conferencia, para poder entender lo que en la conferencia se va a hablar, y también poder preguntar con solidez dentro de la conferencia. Si no ha hecho eso, los conferencistas dicen, no se asomen por allá porque no van a entender nada, y si van a preguntar van a hacer el ridículo. Pues uno no va porque uno no... Como cuando el profesor decía, bueno, tenga estas lecturas que las vamos a debatir, las vamos a argumentar en la próxima clase. Si uno no leía y iba a la clase, se exponía que el profesor Gómez, si Gómez no leyó, iba a hacer Gómez el ridículo. Si uno no leía, era mejor no ir a esa clase. Entonces, Pedro está hablando a gente dice acá, con limpio entendimiento. Para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Primeramente, sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Ahora, cuando usted lee que son personas que han dicho, nuestros padres durmieron, estamos hablando de gente que hace parte del pueblo de Dios. Y hace parte de la apostasía. ¿Qué es la palabra apostasía? Una rebelión contra la verdad, un deceso de la fe. Eso es la apostasía. Y rebelión contra la verdad y deceso de la fe se traduce en incredulidad de la venida del Señor. E incredulidad de la venida del Señor se traduce en que ya no hay una espera por el Señor, o también se puede traducir por una reinterpretación de lo que es la venida de Cristo. Cuando usted estudia teologías basadas en los planteamientos agustinianos, van a darse cuenta que hay doctrinas que están hablando de que el reinado de Cristo ya está, que fue la doctrina que adoptó la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica no habla de la venida de Cristo, porque basado en lo que dijo Agustín de Hipona, ya el reinado de Cristo está. Y dicen que la iglesia, como es el cuerpo de Cristo, ya reina. Por eso el modelo religioso de la iglesia es un modelo de poder terrenal.
Y eso fue algo que fortaleció a la Iglesia Católica y una fracción de la Iglesia Cristiana adoptó en este tiempo. Yo lo invito a que usted repase, especialmente iglesias o pastores que colindan o participan con el Evangelio de la Prosperidad, y usted va a darse cuenta que nunca hablan de la venida de Cristo. Hablan de la promesa, hablan de lo que Dios puede hacer por usted, pero nunca hablan de la venida de Cristo. Puede que de frente no digan que ya el reinado de Cristo está, aunque algunos lo hacen, pero claramente su doctrina, en la práctica, esa es la sensación que da. Por eso, si les ha metido en la cabeza que la iglesia tiene que inundar todas las esferas de poder de los círculos sociales y los círculos de poder. Por eso se la pasan tratando de tomarse la política, las alcaldías, los países, a través de la política y de las esferas de poder. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo le ha ido a esa fracción de la iglesia tratando de hacer eso? Muy mal, catastróficamente mal. Y peor aún, los pastores o los siervos que deberían estar trabajando en la obra de Dios han descuidado notoriamente la obra de Dios por andar detrás de esas cosas. Entonces, una iglesia metida en la política, una iglesia muy rica, una iglesia terrateniente, es la que está atrapada por los tentáculos de estas doctrinas peligrosas que llevan a la apostasía, a la confusión, y a que burladores digan: mire, Cristo no ha venido. Y no estamos hablando del impío, que no cree. ¿Qué le puede uno aterrar del que no cree? Si hay gente aquí en Rivera, que está abrazando árboles y está practicando yoga y mantras, esa gente no cree en Cristo, hermano. Por ende, ¿qué expectativa pueden tener ellos? O el budista, o el musulmán, ¿sí? No tienen expectativa de eso. Por eso Pedro está hablando de algo que ocurre en el seno de la iglesia. La apostasía va a llevar a gente que tal vez ni siquiera lo diga, sino que diga en su corazón: el Señor no vuelve. 2000 años y no ha venido, eso es cuento. Van a la iglesia, dicen aleluya, gloria, amén, pero en el fondo de su corazón dicen: es carreta. Y Pedro lo está diciendo. Dice: ha pasado la iglesia, pasaron los apóstoles, nuestros papás murieron y no ha venido el Señor. De hecho, es una pregunta que mucho joven, especialmente joven, que comienza como a cuestionar lo de Dios, le dice a uno como pastor: pastor, no le ha pasado en varias ocasiones, pastor, si todo esto es verdad, ¿por qué Cristo no ha venido? Entonces uno ya detecta que el pelado, la muchacha, está en rebelión, está en apostasía, está en incredulidad. Y de pronto comienza cuestionándolo, pero llega, como la maldad es progresiva, llegan al punto de la burla. Ya comienza a hacer chiste la persona. Y comienza a marcar ya una clara definición de su vida espiritual. Entonces dice el versículo 5, dice: pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Entonces, ¿qué pasó con la generación de Noé? Ahora, quiero aquí resaltar algo
respecto a los juicios de Dios. Recuerde que de un juicio uno puede salir absuelto, ¿cierto? O uno puede salir condenado, ¿cierto que sí, mi hermano? Absuelto o condenado. No hay otra opción. ¿Sí? Entonces, porque siempre asociamos juicio con que todo el mundo va a terminar aplastado, achicharrado, ¿no? Se puede salir de un juicio bien o mal. Regular, con Dios no se sale regular. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la palabra lo dice. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Al frío le va a ir mal? Sí, le va a ir mal. ¿Pero a quién le va a ir peor? Al tibio. Muy bien, hermano, usted está atento a esto. Al tibio, me acuerdo de un borrachito que me encontré una vez en un colectivo, que había sido cristiano, y digo, ay, yo no pude con él, por eso en vez de tibio decidí ser bien frío, dijo él. Yo le dije, pero igual va para el infierno, hermano. ¿Quién dijo que el frío va a salir avante? El tipo de quedó así, como que le quitó la borrachera cuando le dije eso. Se siente orgulloso de ser frío, igual al frío le va a ir, que al frío le va a ir peor, sí, pero al frío le va a ir mal, muy mal. Entonces, esa es la situación que ocurrió en tiempos de Noé, porque está hablando de la tierra destruida con agua, ¿cierto? Ahora, quiero decir algo, la palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira, ¿cierto? O sea, como que su paciencia es extrema. Pero escuche esto, Él es tardo para la ira, pero Él no es un Dios que retarda. Ay, ¿cómo así, pastor? Él es tardo para la ira, pero Él es un Dios que no retarda la retribución. ¿Cómo es tardo para la ira? Sencillo, hermano. Es tardo para la ira en el sentido en que sus copas de la ira son profundas. Son copas hondas, donde cada acto reprobado de Dios va cayendo a cuentagotas, ¿cierto? Ahora, si usted tiene una copita o una tapita, se le va a llenar rápido, ¿cierto? Se le va a llenar rápido. Nosotros los seres humanos somos copitas o tapitas. Como que la paciencia que nosotros tenemos es reducida. Esa es la tendencia, ¿cierto? Hay gente que ni tapita es. Está tranquilo y un empujoncito saca lo peor de la persona. Él tiene una explosión inmediata, o sea, no tiene ninguna reserva de paciencia. Otros son tapitas, otros son copitas. Otros pueden llegar a ser vasitos. Pero Dios es un ser de copa honda. Por eso, para que se llene la copa de la ira de Dios se demora. Cae una gota, cae otra gota, aparece el charquito, el poquito. Pero, por muy honda que es la copa de Dios, un día se rebosa. Amén. Un día, dígale que está al lado, un día se rebosa. Un día se rebosa. Y es ahí cuando entendemos que esa línea, porque tremendo, ¿no? La copa está llena, se le ha pasado, ¿cierto? Siempre el juguito, la gaseosita, y puede ser que está a ras y una sola gota hace que el vaso haga, se vomite el vaso, ¿cierto que sí? Y usted dice, se me regó el vaso, que toca limpiar. De hecho, regar vaso es como símbolo de, caramba, me toca como limpiar. Uno no quisiera que los vasos se le regaran a uno. Eso es lo que habla la palabra retarda. Vendrá una gota que rebosará la copa. Y eso le pasó a la generación de Noé. Acumule. La palabra nos enseña en el Génesis que un día de las aguas, del agua emergió la tierra, ¿cierto? Está en Génesis. Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1. Emergió la tierra, salió del agua. Cuando el Señor
al Señor se le rebosó la copa, hizo algo inverso a lo que hizo en la creación. En la creación secó la tierra, porque los registros de las capas geológicas hablan como si la tierra un día tuvo agua, después estuvo seca y otra vez se inundó. Eso está en el registro. Eso está en el registro de la tierra. Las capas geológicas, está ahí, es una prueba científica, geológica. Entonces, cuando apareció la tierra en la creación, fue que el Señor secó la tierra, como si hubiera cogido un paño y la secó, y aparecieron montañas, cordilleras, zonas continentales, ¿sí? Y cuando la copa del Señor se rebosó, el Señor dijo: voy a hacer lo inverso a la creación, voy a hacer que el agua caiga del cielo y brote de la tierra, y la tierra se inunde completamente. Dice la palabra que todo monte fue sepultado por el agua. No hubo ni uno que haya quedado asomado. Y Dios, como es tan perfecto, de pasada, con sus actos, profetizaba. Y profetizaba para nosotros. Y fue corroborado por el Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, le dijo: todo lo que nace de la carne debe nacer del agua y del Espíritu, dijo él. Y el profeta Juan dijo, lo amplió un poquito más, dijo: allá viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno de desatar su calzado, que no, yo lo bautizo en agua, dijo él. O sea, cumpliendo en cada hombre lo que Dios hizo con la tierra. La tierra fue sepultada en agua, ¿cierto? Con una forma de purificación. Dígale que está al lado: purificación. Amén. Purificación. Se rebosó la copa. Dios no retardó. No retardó la destrucción. Escuche esto. Siempre se manejan las dos cosas simultáneamente. Cuando se rebosó la copa en tiempos de Noé, apareció la promesa para quién. ¿Qué promesa se hizo efectiva? La promesa para Noé. Cuando Noé comienza a construir el arca, es porque Dios le hace una promesa. Dios le dice: yo te prometo a ti, Noé, que en esa arca te voy a salvar a ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nueras. Y eso fue 120 años antes de que el vaso rebosara. ¿Me está entendiendo? Dios llamó a Noé, le dijo: construye un arca, Noé. Demoró 120 años construyéndolo. O sea, pasaron 120 años más para que la copa se rebosara. Rebosada la copa, se hizo efectiva la promesa para Noé. Entonces Noé entró su esposa, entraron sus hijos, sus 3 hijos, sus 3 nueras, los animales que tenían que estar en el arca. Y dice la palabra del Señor que el mismo Dios, no fue Noé, cerró la puerta. Cerró la puerta y la barnizada exterior se la pegó el Señor. Pero al mismo tiempo que había una promesa haciéndose efectiva para Noé, vino el cumplimiento de una promesa de destrucción para la tierra. Pero al mismo tiempo era la purificación de la tierra. Entonces, cuando usted va a las aguas, hermano, cuando usted va a las aguas, se está cumpliendo una promesa. Pero hay algo también que está siendo destruido. ¿Cuál es la promesa que está recibiendo usted?
por causa de la fe. Perfecto. Dios le está dando la vida eterna y al mismo tiempo usted pasa la primera etapa de la purificación, es en las aguas. Allí el pecado es sepultado, usted es purificado, pero también hay una destrucción. ¿De quién? Del antiguo hombre. Amén. El antiguo hombre está siendo quebrantado. Así como la humanidad fue sepultada, destruida en el diluvio, el antiguo hombre está siendo destruido. O sea, lo que el Señor hizo en la cruz, donde su carne fue desmenuzada, usted lo está haciendo a través de la fe que trae la gracia de Dios. Allí está siendo destruido el hombre pecador. Pero es un paso simplemente, porque tiene que consumarse con algo aún mejor. ¿Ves? El Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua, del espíritu y fuego, ¿cierto? Nosotros vivimos eso y después de que somos purificados por el agua, el Señor nos dice, pidan el Espíritu Santo para que en ustedes se ejecute una promesa mayor, reciban una promesa mayor, y es la de ser cambiados de naturaleza y ser ya profundamente purificados por el fuego, porque entre el agua y el fuego, quien tiene mayor capacidad de purificación, ¿cuál es? El fuego, perfecto. Ay, ¿por qué dice eso, pastor? Si cuando yo me baño quedo bien limpiecito. Claro, pero es que la purificación del fuego no se ve en los materiales fácilmente destruibles, sino en los materiales duros. Los metales, usted les puede echar toda el agua que quiera, les quitará la impureza externa. Pero la impureza interna, la profunda, que se llama, en la metalurgia se llama la escoria. Por eso cuando oramos decimos, Señor, destruye nuestra escoria, que es la partícula espiritual que todavía puede estar en nuestros corazones y que puede jugarnos una mala pasada si no la purificamos. Por eso el rey David decía, Señor, méteme hisopo de fuego en mi corazón. Hombre inteligente, entendido de Dios, le estaba diciendo, quítame esa escoria de mi vida. Eso lo hace el fuego, el agua no puede hacerlo. Y cuando lo recibimos, estamos recibiendo una promesa, pero también está Dios anunciando, recordando que la tierra también tiene el proceso incompleto. ¿Cómo le parece? Está el proceso de la tierra incompleto, pero como Dios es justo, no podrá venir sin que una nueva copa se rebose, porque Dios es justo. Ahora, usted podrá decir, hermano, la humanidad está muy mal, y estoy de acuerdo con usted, pero le tengo noticias, tiene que estar peor que lo que está hoy, para que esa copa se rebose. Tiene que estar peor de lo que está hoy. Y escuche esto, este dato, para que no se le olvide. Así como, porque muchas veces mistificamos demasiado a Dios. Entonces a veces creemos que la intervención de Dios, para que sea una intervención de Dios, tiene que ser el dedo de Dios literalmente, físicamente, notoriamente viniendo sobre la tierra. Pero si la palabra está llena de escenarios donde, por ejemplo, en el caso de Israel, Dios utilizó las naciones de su entorno
los ejércitos de su entorno los utilizó para juzgar a Israel, su pueblo. Y cuando eso pasaba, esos reyes, por ejemplo el rey de Asiria, o el rey persa, o el rey de Babilonia, Dios les llamaba sus siervos, porque estaban siendo en la soberanía de Dios utilizados para su plan, perfecto, muy bien. Eso es una tendencia de Dios. Asimismo, Dios utilizará escenarios terrenales, instrumentos terrenales, para que se vean las promesas, para que se vean las profecías cumplidas. Ahora, porque, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, después de muchos años de que esa ciudad fue destruida, los científicos han tenido como elementos para creer que pudieron haber ocurrido cosas a nivel terrenal que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como llevaron al desencadenamiento de las plagas de Egipto. No es algo que se pueda comprobar. De hecho, según la Biblia, es algo eminentemente sobrenatural. Por eso digo que Dios puede actuar simultáneamente, tanto en lo sobrenatural como utilizando la geopolítica o el escenario terrenal para que se cumplan los últimos tiempos. Simultáneamente es algo que Dios hace. Amén. Porque también cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, la copa tenía que rebosarse. ¿Cuál usted cree que fue la gotica que hizo que la copa de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra se desbordara? Bueno, esa fue la penúltima gota. Pero ¿cuál fue la última gota? Cuando cogieron al juez de Sodoma y Gomorra, Lot, y le hicieron violencia extrema, dice la palabra. La penúltima gota fue haber querido hacerle a los ángeles del mal. Pero la última gota fue haberle hecho ese mal a Lot. Ahí fue cuando la copa se rebosó. Y Dios dijo, es tuya. O sea, hay una zona de la tierra que ya experimentó una destrucción y purificación por fuego. Pero Dios necesita que la tierra entera sea destruida. Amén. Y las profecías hablan tanto de los tiempos en donde fueron emitidas las profecías de los profetas verdaderos, como de los últimos tiempos. Son muy escatológicas. Muy escatológicas. Y en medio de todo eso, hermano, Dios va dirigiendo el escenario hacia la destitución de dos cosas, especialmente: el imperio terrenal y el imperio religioso. Es algo que Dios particularmente va a desmenuzar. ¿Quién dice amén? El Señor le va a arrebatar a los reyes. Estamos hablando en el contexto de su regreso, ¿no? Porque ese es el contexto del que estamos hablando. El imperio terrenal, o sea, el Señor le va a arrebatar a los hombres el gobierno de la tierra. O sea, la tierra va a quedar destruida completamente. Es posible que parte de esa destrucción se deba a una guerra nuclear. Puede ser. Y cuando usted comienza a recrear lo que viene siendo las trompetas
y las copas de la ira perfectamente pueden coincidir con algo posterior a una guerra nuclear. Invierno nuclear, cataclismos van a ocurrir, guerras entre naciones, guerras contra los ejércitos de Dios y una desolación total. Parte de la humanidad va a estar refugiada en cavernas, en búnkeres bajo tierra. Y eso está en el sello sexto. Véanlo y verán. Y serán esas personas las que después de que aparentemente todo pasó, seguramente pasarán pasando la información, todo pasó. Cuando ese todo pasó, es porque ya el Señor está en ¿dónde? En la tierra. Ya le ha arrebatado el imperio terrenal y el imperio religioso. ¿Dónde está la destrucción del imperio religioso? Apocalipsis 17 y 18. La caída de la gran ramera de la gran Babilonia. Todas las religiones del mundo, el Señor le va a hacer así. La gran ramera, la mujerzuela, la configuración espiritual que es novia de Satanás, va a ser destruida. Y todo lo que ella dominaba en la tierra va a ser destruido. Y los hombres se lamentarán. Ahora, imagínense cómo irá a reaccionar la tierra, la gente de la tierra, cuando le acaben con sus religiones. Y le voy a explicar por qué las cosas. Cuando comienzan a desatarse las trompetas y las copas, dice la palabra del Señor que a pesar de que venía esa destrucción de parte de Dios, la gente no se arrepentía de sus maldades y seguían aferrados a sus ídolos. Y más endurecido el corazón. Y los únicos que no podían ser tocados por tal destrucción, dice la palabra, que eran los que estaban marcados en las frentes por el Espíritu Santo. O sea, los 144.000 sellados, correcto. Amén. Y durante ese tiempo, la iglesia que se quedó pagará un precio muy alto, que será su decapitación. O sea, aparecerán un sinnúmero de personas que les fascinará matar cristianos degollados o decapitados. Eso lo estaremos viendo en ese tiempo, o estará pasando en ese tiempo, amén. La tierra se estará desmenuzando. Y cuando esto pase ya, la última semana, el Señor vendrá, pasarán algunos, seguramente harán diciendo, todo pasó, salgan de las cuevas, de los búnkeres, de los escondites, hay gente que tiene en sus propias casas búnkeres antinucleares para vivir 4 o 5 años, con conservas, con baños, con fosas sépticas, para vivir 4 o 5 años, hasta incluso después de que pase un invierno nuclear. Esta gente está preparada para eso. Saldrán, dirán, de lo que nos libramos. Pero ahorita que desde Jerusalén, en Jerusalén hay un rey nuevo. ¿Dónde queda la capital del mundo? En Nueva York. No, eso no quedó nada. De hecho, Jerusalén posiblemente sea la única ciudad que pasó incólume en medio de una guerra nuclear. Estoy tratando de como recrear un escenario, no estoy aquí haciendo doctrinas, no, pero déjenme pensar así, ¿sí me entienden? Y usted también. O sea, Jerusalén, ahí entra el Señor a Jerusalén, establece el inicio de un reinado milenial. ¿Quién dice amén? Y la primera orden del Señor es: tráiganme a los sobrevivientes. A todos los sobrevivientes. Y habrá un parámetro para el juicio que se llama el juicio de las naciones. Es: ¿ustedes ayudaron a la iglesia o no la ayudaron? Es eso. O sea, cuán perseguida, encarcelada y agobiada fue la iglesia que se quedó.
en ese tiempo. Y que murieron todos, porque mueren todos. O sea, era tan brutal la persecución que la iglesia que se quede toda tendrá que pagar con su vida. Y el Señor dirá, bueno, tráigame a todos los que sobrevivieron. ¿Usted ayudó a la iglesia o no? Pero lo dirá, ¿usted me ayudó a mí o no? Señor, pero ¿cuándo? Ni te vimos. Nunca vimos un barbado, pelilargo, con marca de las manos. Nunca lo vimos. Es decir, el que ayudó a los míos es como si lo hubiera hecho a mí. O sea, la gente que se compadeció de la iglesia, la ayudó, la socorrió, la escondió, la alimentó, la cubrió, la defendió, Dios lo va a considerar ovejas. Lo va a considerar amigos y lo va a considerar, eso lo va a considerar como un acto de fe extremo. Porque la palabra de Dios dice, ¿quién da la vida por otro? ¿Usted sabe lo que es ayudar a cristianos en esa época? ¿Qué representa para el que ayude a un cristiano en esa época? La muerte. ¿Qué representaba a los que ayudaban a los judíos en la persecución nazi? Si se enteraban que usted estaba ayudando a judíos, le representaba, o ahí lo fusilaban, o le representaba ir con los judíos a los campos de concentración a morir. Y la gente sabía eso. Si ven cómo los escenarios extremos que la humanidad ha vivido, es como una representación a menor escala de lo que va a pasar en ese tiempo. Y Dios va a decir, por cuanto ayudaron, vistieron, alimentaron y pusieron la vida por los míos, los voy a convertir en mis amigos y los voy a llamar ovejas. Y a los otros, los que los persiguieron, lo que el pastor hablaba la otra vez, no es solamente hacer, sino los que no hicieron nada. Los que no hicieron nada por la iglesia, Dios los va a llamar, y los que hicieron algo en contra de la iglesia, y los que no hicieron nada por la iglesia, Dios los va a llamar malditos. Ya, ahí queda definido todo esto. Y todo eso va a pasar, hermano. Pastor, ¿y no se podrá evitar? No se va a poder evitar. Está escrito ya. Y no está escrito como que Dios hubiera hecho un guión, sino porque Dios tiene una capacidad de ver todo en los tiempos. Desde antes de crear todo ya Él veía todo y aparejó todo conforme a eso. Es lo que no logran entender los que nunca han comprendido la predestinación. Y están tan cerrados que no lo entenderán. Porque si ya Dios manda un espíritu de error para que no salgan de allí, ¿no le dice la palabra? ¿Cómo van a salir? Si ya Dios manda un espíritu para que no salgan de allí, ¿cómo salen de ahí? ¿Sí me entienden? Entonces, hermano, Dios no retarda las cosas. Pero sigamos leyendo, dice. Por eso el mundo, versículo 6, por eso el mundo entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados, escuche, para el fuego. Hay un fuego que está reservado. Hay una destrucción que está reservada para ese tiempo, para el tiempo que ha de venir. O sea, la tierra está llegando al clímax del anatema. Anatema es todo aquello que era apartado para ser consumido en el fuego. Cuando el Señor le dio la orden a Saúl de acabar con los amalecitas, era tanto la furia que Dios tenía contra Amalek, que dijo, no quiero que quede nada de Amalek. Me matan a todo el mundo. Y todo lo de Amalek me lo destruyen.
No, y no quiero ni siquiera el ganado de ellos. Todo me lo destruyen. Cuando Dios mandó a conquistar Jericó, también Dios dijo lo mismo. No me dejen nada de Jericó. Me lo destruyen todo. ¿Y se acuerdan de cómo se llamaba el que cometió el pecado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Quién cometió el pecado de tomar lo del anatema? Acán. Él llegó y dijo, uy, este manto babilónico está, lo vamos a destruir. Lingotico de oro. Lingotico de oro, se lo metió por ahí, debajo de las faldas, y creyó que nada de eso, nadie se iba a dar cuenta. Después, cuando pierden la batalla contra Jai, que Josué dice, pero Señor, ya en la segunda confrontación, que se suponía que era más fácil que Jericó, salimos perdiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo les muestro. Y lo hizo paulatinamente, tribu, familia, hasta que llegó a ¿quién? Y destruyó toda esa casa. Porque eso estaba reservado para la ira de Dios. La tierra, hermano, está consolidándose en su estado de anatema. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo están las aguas de la tierra? Contaminadas. Completamente contaminadas. Tenemos hasta una isla de plástico en el Pacífico. Hay una isla de plástico que es más o menos la mitad de Colombia. Es una locura ya de lo que hemos hecho, ¿no? Estamos todo lo que... Oiga, ahora sí entiendo por qué el Señor dice, aunque comieren cosas mortíferas, nada les hará daño, dice el Señor. Todo está contaminado. Todo lo que usted come tiene mercurio, plomo, arsénico, plástico. Usted dice, uy, qué mojarra tan rica, está llena de plástico, hermano. Porque el agua toda tiene plástico. Por eso nosotros, Dios nos dijo, bendigan los alimentos. ¿Usted cree que es un ritual simplemente religioso? Es un ritual integral de acción de gracias. Pero también el poder de Dios está purificando ese alimento porque Dios sabe que viene contaminado. Hay gente que ni ora por los alimentos. Yo conozco gente de la iglesia que uno se sienta a comer con ellos y le va mandando mano a la sopa sin decir ni siquiera gracias, amén. Seguro, yo los he visto. Una persona que no es capaz de orar por los alimentos, brava la vaina, mano. Y lo que no sabe es que cuando oramos por ellos, el poder de Dios está guardándonos de todo eso que viene ahí. Así es. Porque Dios nos ama, ¿cierto que sí? Pues ahí, aunque bebieran arsénico, plomo, partículas de plástico, siempre Dios viendo el futuro. Siempre Dios viendo el futuro. No les hará daño, dice. Amén. Entonces, la tierra está moralmente, físicamente, biológicamente, completamente contaminada. Escuche esto, irrecuperable. Entonces Dios tiene reservado un fuego. Las primeras brisnas de ese fuego seremos nosotros mismos, los humanos, los que andaremos encendiendo ese fuego. A través de guerras y de destrucción. Amén. Dice, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Y sigue diciendo, pero amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para nosotros han pasado ¿cuántos años? 2000 años. Para Dios fueron 2 días. ¿Hace cuánto fue viernes? Viernes estaba aquí el pastor predicando. Eso es lo que ha pasado para Dios. 2 días. La relatividad confirmada. La relatividad confirmada. Dios dirá, ¿por qué están por eso es que Dios dice, oiga, ¿por qué están afanosos? 2000 años antes de Einstein. Uno se afana hasta... Llevan 5 minutos de almuerzo, uno dice, bueno, media hora después de que uno no entregue el almuerzo, tienen todo el derecho de ponerse bravo. Pero yo me siento con mis hermanos y veo que hermanos a los 5 minutos están desesperados.
¿Qué pasó? ¿Por qué no traes la comida? Me largo, me paro. En eso le sale una úlcera, en medio de eso. Dicen que la úlcera es porque no le llevaron la comida. No, la úlcera es por andar embejucado, hermano. Dios dice, ¿por qué andan tan afanosos? Y nosotros solemos afanarnos por todo. Lo único que amerita un afán, ¿sabe qué es lo único que amerita afán para nosotros? ¿Qué me dicen? Y la Sara se pone a hacer eso. ¿Qué es para lo único, para lo que tenemos que ser presurosos? Para la salvación. Para la salvación. Para guardar la salvación. Predicando. Para recibirla o para conservarla. Sí. Afanémonos para eso, hermano. Amén. Cuando vea usted que la cornisa está resbalosa, hermano, afánese. Porque está en peligro su salvación, se le están resbalando los pies. Y todo es porque el Señor no retarda, hermano. Sigue diciendo, pero más, perdón, el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros. Claro, la copa tiene fondo. Y eso es simultáneo a la paciencia que Dios tiene. Es paciente con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda. Sino que todos sean arrepentidos. Como mínimo, conforme a esta palabra, Dios va a tocar el corazón de todas las personas en la tierra. Por eso los misioneros están caminando por la tierra. Señor Rashidi Yekini, de Nigeria, soy Jesucristo de Nazaret, quien murió por usted en la cruz del Calvario. Si usted cree en mí, lo voy a librar del infierno para llevarlo al cielo. ¿Me acepta o no? Claro que sí, Señor Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados, te voy a seguir y voy a ser fiel hasta la muerte, de ser necesario. O Rashidi Yekini puede decir que va, vive bien acá, vive sabroso en mi pecado. Otros dirán, me gusta más mi religioncita. Oiga, pero está afianzado eso en la gente, que usted está hablando del Cristo amoroso, misericordioso, que sana, que libera, que salva. Y lo primero que le dice la persona aferrada a su religión es, a mí no me cambia nadie de religión. ¿Qué es lo que uno le está hablando, pues? Los oídos cerrados. Si uno estuviera diciendo, venga, lo invito a mi religión que es mejor. Pues listo, ¿sí me entienden? ¿Qué es lo que hacen testigos de Jehová? Esos testigos de Jehová dicen, mi religión es mejor que la suya. Venga para acá. O la gente de la iglesia de la profecía. O los mormones, cuando le dicen, mi religión es mejor que la suya. Arriano es mejor que Calvino. O Calvino es mejor que Arriano. ¿No es así? Están ahí. Oiga, yo digo, cuando los que siguen a Arriano hablan de ese hombre con esa efusividad, y los que, porque se agarran de las mechas como los calvinistas, ¿usted no ha visto en las redes? Yo digo, oiga, ¿será que esta gente tiene una imagen en metal de Arriano en la casa? ¿O de Calvino? Barbita de Calvino linda, mi ídolo lindo. Yo me imagino una cosa así, hermano. Entonces la gente, no está hablando de un Cristo vivo, hermano, que está golpeando las puertas de los corazones porque no quiere que la gente se pierda. Y de verdad el deseo del Señor es que nadie se pierda. Ese es su deseo. ¿Será que Dios nos creó para ser condenados? Yo le pregunto, ¿será que Dios dijo, voy a hacer la humanidad porque me voy a regocijar en aplastarla? ¿Usted cree que Dios es así? ¿Ese es el Dios creador de los cielos y la tierra? No, eso va a ocurrir por causa de la justicia y de la necedad y de la rebelión de la gente, pero no por causa de Dios. Amén. No por causa de Dios. Entonces no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Escuche esto.
Los elementos, miren esto, los elementos, ¿qué son los elementos? Los metales, la tierra, la piedra, la biosfera, el agua, miren esto. No son los elementos que le enseñaron en el colegio, ¿cierto mi amor que esos son los elementos? Esos, dice, los elementos ardiendo, dice, serán desechos. Y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. ¿Cómo la ve, hermano? Ay, pero tan linda que esta tierra, tan lindo que es el tercer planeta, el planeta azul, tan feliz que estaba yo acá. Dios lo va a destruir, sí, hermano. Porque Dios tiene que cumplir, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya pasó por el agua, ¿cierto? Tiene que pasar por el fuego. ¿Amén o no? Así como nosotros tenemos que pasar por el agua y por el fuego, amén. Ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa? Es lo que me está diciendo el Señor. Lo que demanda de nosotros. Lo voy a destruir. Y dice, ¿cómo entonces creen que deben portarse ustedes? ¿Cómo creen ustedes que deben ser? Santos y piadosos, guardianes del día de Dios. La palabra dice que guardemos la salvación con temor y temor. Por eso hablábamos del dominio del Espíritu Santo y de cómo la misión obsesiva del Espíritu Santo es no pequemos. No pequemos. El dominio del Espíritu Santo es su determinación a que no pequemos y que le hagamos caso a él. ¿Amén? Y sigue diciendo, aguardando y apresurando, ¿sí ve? Aquí sí el Señor, afánese, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces me hace acordar del matrimonio mío. Yo al hombre es más fácil, ¿no? El hombre se baña, se afeita, ¿cierto, Hernancito? Ponerse un traje de corbata o de smoking es rápido. Pero la mujer, el traje de la mujer, oye, pero eso tiene una representación, ¿no? El marido está como listo siempre, ¿cierto? Yo a la 1 de la tarde estaba ya 1:30, estoy listo ya, temprano, perfumado, oliendo bueno, con la mejor ropa interior. Por favor, solteros, cuando se casen, póngase la mejor ropa interior para la noche, se lo imploro al soltero. Sí, toca estrenar, por favor. Mujeres solteras, por favor, las que están escuchando, la mejor lencería, por favor, ¿sí? O sea, sí, por favor. No van a comprar la lencería de la noche de boda de San Victorino, ¿no? Marca Gato, ¿no? Por favor. Sí, lo mejor, el mejor perfume, ¿cierto? El cabello como mejor, ¿sí me entiende? Lo mejor. Métase, ahorre, ese día métase la mano al bolsillo con un buen vestido. Pero el caso de la mujer es un atavío mucho más complejo. Yo estaba listo a la 1:30, pero a las 3 hasta no estaba lista. Sí, hasta ahora sí estaba. Bueno, ella, pero los que le iban a llevar no estaban listos. Entonces, ¿cómo estabas triste? ¿Cómo que estabas triste? No, nerviosa. estaba angustiada, estaba afanada. ¿Usted no estaría afanada? Me quedé de casar con este fulano a las 4 y falta un cuarto y no he salido de la casa. ¿No estaría afanada usted? Claro. ¿Y la sensación del afán cuál es? Yo le pregunto a la pastora cuál era la razón del afán. Tenía que llegar a tiempo. No, ¿y qué otra cosa? ¿Qué se le mete a uno en el consciente y en el inconsciente? ¿Qué tal que se De va? pronto este man se me va. ¿No? Y en el caso de Oraves, Pablito era un hombre que perfectamente puede decir, no llegó, me voy. Se daña el Sí, matrimonio. se daña el matrimonio por el incumplimiento de la novia o del novio. Y Pablito, a las 3:30, claro, ya no había llegado. Me hizo, llámela, me dijo. Yo dije, no voy a llamar a nadie, le dije yo a Pablito. Ese día estaba la adoración preciosa. No, yo
no va a salir de acá, no va a llamar a nadie. Llegará o tendrá que llegar. Claro, así como esto llegó a ir a la angustia total. Así debe ser el afán de uno por la venida de Cristo. Todos los días mirándose uno al espejo, estoy como manchado, estoy como sucio. ¿Dónde es que queda el lavacro? Me meto ya. ¿Dónde es que está la unción del Señor? Allá tengo que estar metido. Amén. Y el apóstol Juan dice enfáticamente, guárdense de los ídolos. Yo le estaba hablando a mi hijo que está con la fiebre del fútbol, y yo le hablé esta mañana clarito, le dije, hijo, estoy preocupado porque estás pasándote de la fiebre a la idolatría. Dije yo, y es una línea que no te voy a permitir pasar. Porque al único que tienes que adorar es al Señor. Disfruta el fútbol, hijo, pero nada de idolatría. Yo le dije, para que me tengas cansado a mí, que me gusta el fútbol. Porque a mí me gusta el fútbol. Le dije, me tienes cansado a mí, porque le digo, háblame de otra cosa. Estoy cansado de que me hables de los partidos. Estoy cansado, le digo. La línea conmigo se pasó. Lo que posiblemente hace es que la línea con el Señor también se está pasando. Y el Señor le dice a uno, háblale al muchacho. ¿Y uno qué hace? Pero si te digo, mi amor, te voy a comprar otro uniforme. Mi amor, voy a ir contigo al estadio todos los domingos. Mi amor, te voy a comprar otros 3 pares de guayos. Uno es el tropiezo para el muchacho. Uno es el tropiezo para el muchacho. Papi, ¿de quién tengo que ser hincha? De ninguno, le dije yo, de ninguno. Yo le he dicho eso, de ningún equipo del mundo vale la pena ser uno hincha de ninguno. Porque se llama idolatría. Disfrútate allá, haces goles, tapa, lo que quieras, pero no más. Como un deporte, algo que. Y de hecho él estaba chanchudito. Y el fútbol lo puso otra vez como esbelto. Y Martín también. Crecido, se ponen como por el ejercicio. Es bueno, pero para de contar, hermano. Aquí no, Dios nos dice no idolatrías. Y la Biblia es eso, Dios o los ídolos. Esa es la Biblia, hermano. ¿Cómo guarda uno de la venida de Cristo? No idolatre a nadie y a nada. La mirada puesta en Dios. Siempre. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo. Dice, ¿dónde íbamos? Allá. En el 12. Aguardando y apresurándoos. ¿Qué hora es? Perdón. Bueno, vamos a acabar con esto. Para la venida del día de Dios. Y lo dice, hay signos de admiración, ¿no? O sea, ahí el apóstol gritó, aceptó, dijo, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos siendo encendidos serán deshechos. Imagínense que la atmósfera. El día de la venida del Señor, sello sexto. ¿Para qué seguimos dubitando y titubeando con el estudio escatológico? Ese es el momento de la venida del Señor. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro coincide con el sello sexto. Como pergamino se enrollará el cielo, la luna se pondrá roja como sangre, y el sol dejará de dar su resplandor, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, y los materiales de la tierra serán deshechos, hermano. Ahí está. Sello sexto. Y ese es el preámbulo de la ira consumada de Dios, hermano. Ese es solamente el comienzo, hermano. Y Dios quiere sacarnos de allí, hermano. Pero tenemos que estar preparados, hermano. ¿Qué tal uno? Uy, no, ya no se habla de tener bomba atómica. Ahora sí voy a ponerme a leer la Biblia. No, ya es muy tarde, hermano. Ya es muy tarde, hermano. ¿Ya para qué? Voy a elevar mi primer plegaria. No, ¿qué? ¿Ya qué? Ya, hermano. Ni arrepentirse el caso. No, ya no, ni ánimo para ya no me da para nada eso. El que esté esperando para eso, yo le digo, mire, las personas que hoy no se estén preparando van a caer fácilmente en la marca de la bestia, facilito. Que me daba risa, ¿no? Porque los conspiracionistas decían, la vacuna es la marca de la bestia.
un pocotón de pecadores ahí, no arrepentidos, creyendo que la marca de la bestia es un vacuna. Es ridículo. Se les acabó la batalla. Y ya se acabó eso, que van a ir con el cuento. Ahora aquí le van a llevar la marca de la bestia. De un día para otro se acabó esa lucha. No, hermano, la marca de la bestia es ya el clímax de la rebelión, hermano. El clímax de los que dijeron no a Cristo. No voy a poder viajar, póngamela ya, por favor. No voy a poder comprar el carro ya, póngamela ya. ¿No? ¿Sí? Así de sencillo. No puedo ir a Europa, póngamela ya. Van a caer fácilmente, pero es todo un proceso de rebelión, hermano. Para ese momento el que es y el que no es, hermano. Así de sencillo. Amén. Y sigue diciendo, según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Por tanto, eso está allá después del milenio, ¿no? Allá es donde se consumará el hecho de que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque en el milenio, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Gobernar la tierra y arreglarla lo que mejor pueda. Regenerarla, sí. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño, dígale que está al lado así, con empeño, ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. Qué lindo que es el Evangelio, ¿cierto? Considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, y si es verdad. Y un verdadero hombre de Dios, ¿cada cuánto las habla? Siempre que habla lo dice. En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué es lo que hace el indocto y el inconstante? Eso es lo que hace, torcer lo que con claridad dicen los apóstoles. Amén. Tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Dígale a que está al lado, cuidado con torcer las escrituras. Amén. Guardémonos para el día del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para acabar, para el que no ha podido, vaya y cumpla con su labor ciudadana. ¿Ya Narito fue? Ah, pero tú estás lejos de tu ¿No pudiste escribirte acá ni nada? Sí. ¿Ah, sí? Estoy escribiendo. No ha sido todavía. Bueno, listo. Vamos a orar, hermano, y ora. De pasadita le contamos al Espíritu Santo, allá usted cuyo Espíritu Santo, por quien. A mí el Espíritu Santo me dijo que es lo que tenía que hacer en el tuyo. Amén. Espero que usted también se lo diga. Vamos a orar, amén. Quiere inclinar su cabeza y por un momento meditar en eso que Dios nos ha hablado, amén. Tan bello. Parece catastrófico y evidentemente lo es, pero lo lindo de todo esto es que Dios quiere que evitemos eso, amén, que no pasemos por ese momento. Qué lindo es poder disfrutar de ser, si ya hemos dormido, como dice el apóstol Pablo, que nuestros cuerpos sean resucitados, y si estamos acá, ser arrebatados. Qué lindo, ¿cierto? Estar listo, hermano. Amén. Uno allí sentado, parado, arrodillado, acostado, dormido, trabajando, pero estar listo, amén. Amén. Listo, preparado, sin mancha, sin mácula, amén. Amén. Lleno del Espíritu Santo, amén. Y irnos con el Señor. Eso es lo que tenemos que procurar. Bueno, Padre precioso y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, te alabamos y te glorificamos, Dios bueno. Señor, gracias por tu amor, Señor. El viernes comprendimos que somos tu justicia, Señor. Amén. Y por causa de que somos tu justicia, un día recibiremos este beneficio, Señor. Amén. Nuestros cuerpos serán transformados, Señor, dice la palabra. Mientras viene la destrucción para todos los elementos y para los impíos, nosotros recibiremos algo completamente diferente, Señor. Qué lindo eres tú, Señor. Nosotros recibiremos una transformación, la consumación de una transformación. Nuestros cuerpos dejarán de ser de carne y hueso, Señor,
para convertirse en cuerpos como el tuyo, Señor. Amén. Podremos volar incluso, Señor, y entrar al reino de los cielos con otra naturaleza, con otra gloria, dice la palabra. Mientras entonces vendrá sobre la tierra lo que ha de cumplirse, Señor, la purificación de la tierra, la expulsión, la extracción de la escoria de la tierra, Señor. Y muchos millones, Señor, habrán decidido ser destruidos por ti, Señor, obstinadamente. Pero nosotros hoy, Señor, te afirmamos hoy, no queremos esto, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor maravilloso. Guárdanos de esto. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos desviemos, Señor. No permitas que tropecemos. No permitas que resbalemos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Rey de la Gloria. Ayúdanos cada día, Señor, en cada momento. Guarda nuestras mentes, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Guarda nuestras vidas, nuestra familia, no solo nosotros, Señor, nuestros hijos. Guarda a Emanuel, guarda a Josué, Amén. guarda a Sara, Señor, a Martín, Amén. a los hijos de la congregación, Señor, Amén. de los que están aquí presentes. Sí, amén. Porque está escrito, Señor, que si creemos en ti, Señor, seremos salvos nosotros y nuestras casas. Amén. Si somos bendecidos, nuestra descendencia será bendecida, Señor. Amén. Señor maravilloso, nuestros hijos, nuestros nietos también. Señor, allí estén metidos en la, Señor maravilloso, en la embarcación de la gracia, Señor. Allí guardados, preparándonos para el tiempo de tu regreso, Señor. Cada atavío, Señor, cada ropaje, cada manto que tenemos que tener puesto, Señor. Cada corona, diadema, Señor, que tenemos que tener puesta para el día de tu regreso, la queremos, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor maravilloso. Amén. Que lo del mundo no sea bajo ninguna circunstancia apreciable. Líbranos de los ídolos, Señor. Amén. Líbranos de los ídolos. Queremos que solamente tú seas nuestro Dios, Señor. Amén. Solamente tú seas nuestro Salvador, nuestro referente, nuestro Rey. Seas tú, Señor maravilloso. Amén. Y ayúdanos en este peregrinaje, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios. Levante las manos, hermano. Espíritu Santo de Dios, derrámate sobre toda persona aquí presente, Amén. sobre toda persona que lo está escuchando, que lo está viendo. Derrama tu gloria, Señor. Llénanos de ti, de tu naturaleza, maravilloso Dios. Hasta lo más profundo, llénanos, Señor. Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Llénanos hasta los huesos, hasta los tuétanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ante ti, aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Vamos conmigo. Aleluya. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Diga al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya, Rey. Llénanos más y más, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Amén. Yo doblo mis rodillas ante ti. Aleluya, Señor. Aleluya. Dios, el más grande y digno de alabar.
de contar. El gozo de mi vida. El gozo de mi vida eres tú. Aleluya, Ahora ponte de Señor. pie, ¿dónde estás? Y vamos a levantar nuestra voz. Aleluya, Al Rey de Reyes, aleluya. diciendo, Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. levantaré, levantaré. Aleluya, aleluya. Señor, yo quiero levantar mi voz. Aleluya, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya, Rey. Aleluya, Rey de la gloria. Llénanos de tu poder, Señor. Atavíanos más y más, Señor. Aleluya. Quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya, Señor. Aleluya, Rey de la gloria. Yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabamos, te bendecimos, Rey amado, te esperamos, Señor, te esperamos, deseosos, anhelamos tu presencia, tu retorno, Señor, aleluya. Prepáranos, Señor, prepáranos, Rey, aleluya, Rey, perfúmanos, úngenos hasta los huesos. Aleluya, aleluya, te bendecimos. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, un aplauso fuerte, hermano, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias, Señor. Señor, sella todo esto, Rey, y rinda esto, el fruto abundante
y rebosante para tu gloria. Señor, que ninguno nos perdamos, Señor, sino que todos accedamos a la vida eterna. Todos, Señor, acudamos al arrepentimiento, a la reconciliación, a la pacificación contigo, Señor, al amor contigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para pedir tú la paz que sobrepasa todo entendimiento, la afirmación en el gozo de la salvación, que tú acampes alrededor de los que te tenemos defendiéndonos, Señor. Danos tu espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor. Tu chequina, tu columna de fuego, Señor, maravilloso. Oramos, Señor, también reconociendo tu sumo sacerdocio, Señor, bendito Dios, y traemos diezmos, Señor, delante de tu altar, también, Señor, maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Señor, y pedimos conforme a esto, que reprendas el devorador de nuestras vidas, y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia, y sobreabundancia, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Señor. Bendice los lagares, graneros, despensas, alacenas, lugares de reserva, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos que sanes toda enfermedad hoy es destruida en el nombre de Jesús, Señor, y desatamos sanidad en los cuerpos, en las almas y en las vidas de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya, Señor, para tu reconocimiento en esta hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendito eres, Dios. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas de nosotros misericordia, Señor, que hagas tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo, Señor. Atamos toda interés y venganza, toda furia de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en todo lo que hagamos, Señor, y en todo lo que tengamos que decidir el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Amén.